¿Cuáles son mis opciones laborales? ¿Sigo estudiando o mejor me pongo a trabajar? ¿Qué puedo cursar el próximo año? Nuestro espacio Matiz Orienta resolverá todas las dudas que tengas sobre tu futuro más próximo. Matiz Orienta, con Ana Roig. Tenemos con nosotros a Concha Serrano, presidenta de AMNADA, la Asociación de Padres para Niños y Adolescentes con Déficit de Atención e Hiperactividad. Concha es médico estomatóloga, además de la presidenta de la asociación. Y también es madre de 2 personas con TDAH. Van a entrevistarla 2 alumnos, Paco Bosch, alumno de cuarto de ESO en PR, y Pablo Benet, de tercero de PDC. Bienvenida, Concha, y muchas gracias por venir a vernos a nuestro centro. Cuando queráis, Paco, Pablo. Buenos días, Concha. ¿Qué es el TDAH y cuál es su causa? Bueno, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad es un trastorno del desarrollo del cerebro. Es un trastorno que tiene una base fundamentalmente genética, que hay una predisposición de padres a hijos a poderlo padecer, y radica en que las neuronas no se transmiten las señales con la agilidad, con la velocidad que pueden informar una parte del cerebro a otra en la población que no es TDAH. Con lo cual van a tener esas características de déficit de atención, déficit de concentración, hiperactividad o no, porque hay casos que no la hay, e impulsividad o no. Hay casos que donde solamente predomina el déficit de atención. Y luego lleva asociado otras patologías, otras enfermedades, otros trastornos que a lo largo de la vida pueden aparecer y destacar mucho más que un TDAH. Con lo cual, a veces en los adultos este trastorno se le conoce más por un cuadro depresivo, un cuadro ansioso, un cuadro obsesivo, más que por un cuadro de déficit de atención. ¿Cómo sufre AMNADA y cuál es su objetivo? Pues la Asociación de Padres como tal surgió en el año 1999 por la confluencia de una serie de padres que tenían hijos con estas características y que no le daban soluciones ni la sanidad pública ni el colegio, porque realmente necesitan ser atendidos de otra manera. Entonces surgió en ese año. El objetivo principal es aumentar, bueno, más que aumentar, facilitar la calidad de vida, el desarrollo de estos chicos con TDAH a nivel escolar, fundamentalmente, a nivel familiar, que también suelen haber bastantes conflictos, y a nivel social. No es sinónimo un TDAH con fracaso escolar o fracaso familiar o fracaso social, para nada. Es una persona con TDAH puede llegar perfectamente a conseguir lo que se proponga en la vida, siempre que le ayudemos a hacerlo. Y en la Asociación de Padres pretendemos que esta ayuda llegue a todos y cada uno de los padres. Estamos teniendo familias que están en riesgo de exclusión social, que no tienen dinero ni siquiera para fármacos, aunque la Seguridad Social se lo pueda hacer asequible, pero es que tienen que ir además a logopedia, en algunos casos, a psicoterapia, en otros casos, la mayoría de las veces, y no se lo pueden permitir. En la asociación ayudamos en eso. Las familias siempre se preocupan cuando el médico receta alguna medicina para el TDAH. ¿Fármaco sí o fármaco no? Bueno, los fármacos forman parte de uno de los pilares del tratamiento del trastorno. El TDAH está, el abordaje, el tratamiento del TDAH no solamente radica en los fármacos. El primer pilar está en la familia. La familia es quien tiene que poner límites en casa para que un trastorno de este tipo, que no son capaces de controlar su actividad motora, que no son capaces de prestar la atención debida a lo que el padre o la madre les solicita, pues tienen que aprender a tener estrategias y a plantearse la relación familiar en unos términos concretos. Y eso es muy importante, ese pilar. Luego está la escuela, otro pilar fundamental en el que el tratamiento del TDAH, hay muchos chicos
y chicas que no necesitan ni psicoterapia ni necesitan medicinas, fármacos, tan solo con que en el colegio les adapten una serie de deberes, los exámenes, los conocimientos que necesita y que sepan realmente poderlos llevar. Solo hay chicos que se manejan muy bien y que son capaces de sacar los cursos. Lo que sí es cierto es que se ha demostrado que con los fármacos, que lo único que hacen es aumentar la sustancia del cerebro que está deficitaria, que es una sustancia que tiene un nombre raro, que se llama dopamina, es una de las hormonas de la felicidad. Entonces, esta sustancia, quienes padecen TDAH la tienen bajita, con lo cual el fármaco lo que hace es subir esta sustancia, este neurotransmisor, porque se encarga de llevar la información de un lado a otro del cerebro. Y esta persona es capaz de tener más habilidad social, de tener más función ejecutiva. Y cuando hablamos de función ejecutiva estamos hablando de que sean capaces de organizarse, de planificarse, de que tengan más memoria a corto plazo, que no se le olviden las cosas en 2 horas, a largo plazo, que no se le olviden las tablas de multiplicar de un año para otro. Y luego también de madurar. No hay ningún signo cerebral de que haya un daño. Quien padece TDAH no tiene daño cerebral, no hay ninguna lesión, pero sí que es verdad que se ha visto que la parte más externa del cerebro, que se llama corteza cerebral, tiene unos milímetros, si se pueden hablar de milímetros, porque son unidades muy pequeñitas, pero el grosor es menor que el de los chicos que no tienen TDAH. Con lo cual se han hecho estudios a largo plazo muy importantes, porque en esto sí que estamos seguros de que son resultados muy, muy, muy importantes. Con el tratamiento se han hecho estudios en chicos que no tienen TDAH y en chicos que sí, que han tomado tratamiento. El crecimiento de esa corteza cerebral llega a tener un grosor similar a los chicos que no tienen TDAH. Con lo cual dice muchísimo a favor de utilizar estos fármacos. También es verdad que a todo el mundo no les va bien. Cuando yo empecé con mis hijos solo habían 2 tipos de fármacos. Ahora tenemos 10, 15 fármacos para poderlo utilizar en estos chicos y comprobar la eficacia, comprobar si les ayuda a ser más organizativos, a escuchar mejor, a que no actúen sin previamente pensar lo que van a decir, a no interrumpir en las conversaciones, a no molestar a los compañeros. Todo esto forma parte de las funciones ejecutivas que están muy tocadas en este trastorno. ¿Cuáles son las barreras más comunes que se encuentra en la escuela o instituto del alumnado con TDA o TDAH? Pues principalmente, a ver, el trastorno no es más que un déficit de la función cerebral, con lo cual se puede entender que esas capacidades ejecutivas que tienen disminuidas y la capacidad de atender, la capacidad de filtrar lo que tienen que decir que no lo filtran, la capacidad de procesar los conocimientos, que está todo deficitario, pues podría llegar y supone una discapacidad funcional. Aunque no nos guste el término de discapacidad, pero puede serlo. Entonces, en la escuela, los profesores actualmente son los héroes del siglo XXI, porque son quienes tienen que educar a unos chicos con diferentes patologías, puesto que ahora hay muchísimos trastornos que están incluidos en la clase ordinaria y los profesores tienen que saber de cada uno de ellos. Entonces, entendemos que los profesores, aunque deben conocer las adaptaciones que le tienen que aplicar a los chicos, les cuesta. Entonces, muchas veces el principal obstáculo es que el profesor no entiende el trastorno. No lo entiende y entonces estos chicos pasan por insolentes, desvergonzados, pasan por vagos, pasan porque no hacen más porque no quieren y no se dan cuenta que no es así, que no hacen más porque no pueden. Y que necesitan que se le adapten cada uno de los ejercicios, deberes, exámenes, trabajos que tengan que presentar, pues se les tiene que adaptar y se les tiene que evaluar de diferente manera. Es como si a un chico que tiene discapacidad funcional, que va en silla de ruedas y no puede subir las escaleras, a este chico perfectamente le ponen un ascensor para que suba al primer a segundo piso. Y no se le obliga, como se les obligan a nuestros socios, a nuestro colectivo, no se les obliga a decir,
oye, que tienes que subir los 2 pisos sí o sí, y si no lo haces es porque no quieres. A esos chicos que van en silla de ruedas no se les dice eso, para nada. Son conscientes de que no suben una escalera porque no pueden, y a nuestros hijos, como no se les ve las dificultades del aprendizaje que tienen, no se les ve o no se les valora el trastorno como tal, pues les tachan, les etiquetan de vagos, de insolentes, de caraduras, de sinvergüenzas, de que no hacen más porque no quieren, de que los padres pasan de ellos, de que hay que ver los padres qué mal lo están haciendo, y no es así. Es un trastorno que realmente está muy, muy, muy señalizado y clasificado en todos los libros de psiquiatría, con lo cual todos los especialistas médicos deben de saber qué es el trastorno, y los profesores lo tienen en todas las guías que ha emitido la Consejería de Educación sobre alumnos con necesidades educativas especiales o de apoyo. Concha, perdona que interrumpa. Es cierto que como en las noticias, en la prensa, en las redes sociales, se ha publicitado tanto sobre el sobrediagnóstico del TDAH, muchas veces yo como orientadora me encuentro profesores que me dicen, este no que va a ser TDAH, este lo que pasa es que es un maleducado. Eso lo he oído. Sí. Yo argumento, bueno, es que tiene un diagnóstico médico, entonces nosotros no somos quienes. Sí, pero es que se diagnostica mucho el TDAH. ¿Qué piensas tú de este sobrediagnóstico? Pues, a ver, como médico que soy, te puedo decir que no solamente se diagnostican más trastornos con TDAH, sino que se diagnostican más celiaquías, se diagnostican más intolerancias a la fructosa, se diagnostican muchas más bronquiolitis que cuando yo empecé a estudiar medicina, que no existía casi la bronquiolitis. Y fíjate ahora la cantidad de niños con bronquiolitis que hay. ¿Qué pasa? ¿Que hay un sobrediagnóstico de bronquiolitis o de intolerancia al gluten? No, señor, es que ahora disponemos de valoraciones para poder detectarlo a tiempo. Antiguamente, pues el niño que no servía para estudiar salía de clase y se iba a trabajar. Y existían cantidad de trabajos en el campo, en la construcción, en la fontanería, que estos chicos que no podían terminar sus estudios, pues podían ver realizado su carrera profesional y poder formar una familia y salir adelante. ¿Qué ocurre ahora? Estamos en una sociedad en la que los pisos son cada vez más pequeños, los parques son cada vez más pequeños, las necesidades de títulos y certificados profesionales son cada vez mayores. Nuestros hijos, si quieren dejar de estudiar, ya no los cogen en ninguna empresa porque no tienen la titulación requerida, con lo cual luchamos los padres con capa y espada para conseguir algo que nuestros hijos puedan optar a un puesto de trabajo. También es verdad, yo siempre lo digo cuando doy las charlas a los profesores y a los padres, es que el TDAH ha existido toda la vida. De hecho, en el último congreso que hubo de TDAH, se sabe, igual que la intolerancia al gluten y a la fructosa, ha existido toda la vida. Eso no es una cosa novedosa. Pero ¿qué ocurre? Que antes, ¿quién era el que conquistaba América? ¿Me podéis decir vosotros si Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Pizarro no podían tener un trastorno de estos en donde no valoraban realmente el riesgo, sino que se echaban a descubrir mundo con un barco de madera? Realmente estos, si no tenían TDAH, apuntaban maneras, porque el chico con impulsividad, hiperactividad o la chica son capaces de iniciar proyectos. Y si están muy motivados, lo consiguen, pero a fuerza de echarle energía, porque la tienen suficientemente. Sí que es verdad que hay otros casos en donde inician proyectos estos chicos con TDAH y a lo mejor lo dejan a medio, no están suficientemente motivados para terminar la tarea. Pero el TDAH ha existido siempre. Y los que conquistan el Everest y se suben a más de 8.000 metros, pues que me digan a mí si no tienen algo de TDAH, porque es que son algo de temerarios, o los que bajan al fondo del mar. Son actividades que realmente no todo el mundo tiene capacidad para hacerlo. O a ver quién era el hombre de Cromañón que antes cazaba un mamut.
¿Quién era el hombre de Cromañón? ¿Quién era el chico de Cromañón, el prehistórico que antes se subía al mamut y le clavaba la lanza? Pues un chico TDAH. O sea, parece broma, pero es que realmente ha existido toda la vida. Y hay documentos en donde presumen que esto es así. Sabemos que hay alumnos con déficit de atención, con y sin hiperactividad. ¿Qué características tienen en común las personas diagnosticadas de este trastorno y cuál es la diferencia? Bueno, pues efectivamente el trastorno tiene 3 características o signos nucleares, que son el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad, pero en todos los chicos o chicas no se les aparece, no predomina de la misma manera. Hay un subtipo donde predomina el déficit de atención, es el típico chico o chica inatento, se le llama, que parece sordo, que los padres o los amigos le están llamando y continuamente como que no les oyen, y de pequeños los padres vamos preferentemente al otorrino porque creemos que son sordos. El niño inatento es el que se olvida de llevar los cuadernos a clase, el que se olvida de los libros en clase, no puede estudiar en casa porque se los ha dejado en clase, se deja chaquetas, se deja bolis, se deja todo lo que necesita para trabajar, se olvida de todo esto y no lo hace a propósito, es que se olvida, o sea, no lo tiene en cuenta, a veces se apunta en la agenda todo lo que tiene que hacer o en el móvil y luego no lo consulta porque se le olvida que lo tiene apuntado en el móvil. Entonces el déficit de atención se da preferentemente en chicas, aunque en chicos también se da, pero es más habitual, y no suele dar la cara de pequeñito porque son niños o niñas que son buenos, no interrumpen en clase, no les llevan la contraria a los padres, no dan problemas, con lo cual pasan desapercibidos y es justo cuando pasan de primaria a secundaria que puede haber un fracaso escolar muy evidente o un fracaso sentimental, una adversidad que hace aflorar este trastorno, pero a lo mejor con una depresión, con una ansiedad, con un trastorno de la conducta alimentaria que puede ser muy, muy frecuente en ellos. Luego está el más frecuente, el más habitual, que es el trastorno típicamente hiperactivo. El chico que no para, que parece que se mueve movido por un motor y que sube escaleras, baja, se sube a un árbol, se sube al tejado de una casa, no para de molestar, no lo puede evitar. Abraza a los amigos con el abrazo del oso, los amigos piensan que es como un ataque, se sienten como agredidos, con lo cual hay un rechazo mayor hacia este tipo de chico y se sienten cada vez más excluidos porque no aceptan los demás esa capacidad tan incontrolable de moverse. Incluso en la familia es muy difícil eso también de llevarlo, pero eso es así, luego con el tiempo desaparece. Y luego está el típico chico que tiene ambas cosas y que predominan el déficit de atención y la hiperactividad, y entonces es el cómputo total de ambos subtipos. El déficit de atención, que se les olvida todo, que no se acuerdan de nada, que les dicen las cosas y nada, por más que se lo haya repetido una hora antes se le ha olvidado, que tiene también hiperactividad. Entonces, ahí es donde más conflicto puede aparecer en la escuela y en la familia, ya a nivel social. Hay amigos de padres con niños así que dejan de salir con los padres, porque cuando salen, como tienen que llevar al niño, pues evidentemente las relaciones sociales se van limitando. Y desgraciadamente este tipo de TDAH, el que se llama combinado, donde predomina tanto la inatención como la hiperactividad, suelen aparecer una baja autoestima. Son niños que reciben reproches de tantas partes que la autoestima está por los suelos, no se valoran en nada, no se quieren en nada y no entienden por qué son los malos, porque ellos no se sienten malos. Y luego también pueden aparecer más casos de baja tolerancia a la frustración, es decir, no aceptan que le quites el móvil como una consecuencia negativa, algo que no ha hecho, no aceptan que no le compres un chupachú o un bollicao o que no le compres un donus o que no le compres, no aceptan que los padres le digan que no, y la frustración puede llegar a tal nivel que la respuesta puede ser muy violenta. Y entonces hay que actuar, ahí sí que desde el punto de vista médico hay que dar medicación, porque esas actitudes violentas no son aceptables. ¿Qué pueden hacer los profesores para eliminar esas barreras? Pues principalmente formarse. La formación es necesaria tanto para médicos, para profesores, para cualquier profesión. La formación debe de ser continuada. Y como he dicho antes, que tenemos
análisis, tenemos test psicotécnicos, tenemos valoraciones que pueden llegar a un diagnóstico de TDAH mucho antes. Y el profesor debe de saberlo, debe de saber que el chico no es así. O sea, que el chico es así no porque no quiera cambiar, sino porque no puede. Y entonces tiene que derivar a la familia a la consulta de pediatría, a la consulta de psiquiatría, a la consulta de logopedia, lo que sea necesario, a la psicoterapia, que no, antes no lo he dicho, que es el cuarto pilar de tratamiento. La terapia psicológica es muy importante, a veces mucho más que la medicación. Entonces el profesor tiene que orientar y derivar a la familia a que revisen la conducta de este chico para que puedan llegar a convivir mucho en condiciones mejorables en el aula. Y luego pues entender que es una discapacidad funcional, no se ve, es una discapacidad ¿cómo se dice de esto? Que pues eso, invisible, no se ve, con lo cual tienen que saberlo, saber que está ahí ese trastorno y poder adaptar los conocimientos que han de impartir a este tipo de chicos. En la asociación disponemos de un proyecto que se llama Escuela 360 grados, por el cual vamos a los colegios que nos lo solicitan a informar a los profesores desde el punto de vista médico de qué es el trastorno y desde el punto de vista de las necesidades educativas que tienen estos chicos. Y vamos, nos lo agradecen enormemente porque es un recordatorio estupendo y necesario. Los compañeros de un alumno o alumna con TDAH muchas veces piensan que no son inteligentes. ¿Esto es cierto? Pues no lo es para nada, porque se sabe que el trastorno por déficit de atención no perjudica en nada el coeficiente intelectual. Tenemos casos de bastantes chicos y chicas con TDAH que tienen altas capacidades intelectuales. Sí que es verdad que a pesar de tener altas capacidades intelectuales, igual pueden hacer un fracaso escolar, porque no son capaces de redirigir esa capacidad que tiene hacia algo concreto o hacia algo específico. Entonces también necesitan ayuda. Desgraciadamente, el Ministerio de Educación, bueno, afortunadamente para quienes tienen altas capacidades y desafortunadamente para quien no las tiene, existe el grado de discapacidad con la ayuda de las becas de educación del Ministerio de Educación y Ciencia exclusivamente para chicos que tienen y chicas altas capacidades intelectuales, pero no contemplan la necesidad que tenemos de esas ayudas económicas como son las becas para todos los chicos y chicas que tienen trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Esto es una reivindicación y es una premisa que estamos intentando solventar, porque así como altas capacidades sí que lo tienen, afortunadamente para ellos, tienen esta ayuda y estos recursos del Ministerio de Educación, otros chicos no lo tienen. Entonces no tiene nada que ver la inteligencia con el trastorno. ¿Existen personajes conocidos que hayan tenido TDA o TDAH y aún así hayan triunfado en sus carreras profesionales? Pues sí, a ver, yo tengo TDAH, no es que sea importante, pero soy médico. He conseguido sacar mi carrera de medicina. En mi época no se me diagnosticó y fui estudiando. Importantes, pues tenemos a Michael Phelps. Sabéis que fue un nadador que consiguió 10 medallas de oro en olímpicas. Tenemos al doctor Rojas Marcos, que es muy conocido en Nueva York, más que aquí en España, porque es psiquiatra de esta ciudad, que vino a la asociación a darnos una charla desde el punto de vista de su experiencia personal y él contó que para nada el trastorno le ha debilitado en conseguir sus objetivos. Fijaros que se fue a Nueva York y ha conseguido allí ser el jefe del área de psiquiatría de Nueva York. Luego tenemos reconocidos, pues recuerdo aquí en España que Ágata Ruiz de la Prada dijo que ya estaba muy concienciada con el TDAH porque ella se creía que era también TDAH. Ella en un documental, o sea, en una entrevista que le hicieron, tenemos a Fernando Verdasco como tenista, que también es a Dani Martín como cantante, Pau Donés, el que fuera solista ya no me acuerdo del grupo, pero bueno, que murió hace poco. Él reconoció que tenía ese trastorno por déficit de atención y que no le había impedido para nada
conseguir su objetivo, que es ser cantante. Luego tenemos muchos raperos. No me acuerdo ahora porque no estoy en ese mundo yo del rap, pero hay dos por lo menos conocidos que son TDAH y que, oye, se han abierto camino en lo que les gusta y en lo que ellos destacan, que es eso. Creo que Rosalía también. Rosalía se le también olvidó parece. la letra en un concierto hace poco y entonces dijo, Manifestó perdonad, que era- es que tengo TDAH, entonces... Sí, realmente no es, como he dicho al principio, sinónimo de fracaso profesional con TDAH. Al contrario, una de las características del TDAH es que como encuentren su talento, aquello en lo que ellos destacan, son muy tenaces y van a conseguirlo sí o sí. Bueno, Concha, yo he aprendido un montón. Gracias. He aprendido un montón de cosas. ¿Vosotros también habéis aprendido, Paco y Pablo? Sí. Sí. Pues muchísimas gracias por venir. ¿Tenéis alguna otra pregunta? No. ¿No? Si quieres añadir alguna cosita más. Pues nada, de la asociación, decir que estamos en la plaza de Patrais, muy cerquita de la plaza de Patrais, en el barrio, en Valencia, en la calle Azagador de las Monjas, y disponemos de una serie de actividades muy interesantes para chicos de primaria, chicos de secundaria, y quizás la actividad y el proyecto que es la joya de la corona es un grupo que tenemos de adolescentes que socializan muchísimo, porque este objetivo de socializar, de no aislarte en casa metido en tu ordenador con tu monitor y con tu tablet, es muy importante y es lo que más nos reclaman las familias. Pues se reúnen los sábados de 5 a 8 y les permite, además de conocer el trastorno, porque es un grupo de adolescentes que todos tienen TDAH, entonces entre ellos se van conociendo a sí mismos por lo que demuestran los demás, salen al cine, salen a ver funciones de teatro, hacen meriendas juntos, salen de campamento también juntos o de fines de semana, y es una manera de hacerles ver que no son bichos raros, que no son ni tontos, ni malos, ni desvergonzados, sino que son personas que tienen toda la dignidad que podemos tener el resto. Muchísimas gracias, Concha. ¿Cuáles son mis opciones laborales? ¿Sigo estudiando o mejor me pongo a trabajar? ¿Qué puedo cursar el próximo año? Nuestro espacio Matiz Orienta resolverá todas las dudas que tengas sobre tu futuro más próximo. Matiz Orienta, con Ana Roig.